La sexualidad humana es un tema complejo y fascinante. Se trata de algo más que biología. Se trata de nuestros deseos, nuestras relaciones y nuestras identidades. Este ensayo profundizará en la cautivadora historia de las prácticas y creencias sexuales humanas. Viajaremos desde la era prehistórica hasta el siglo XXI. En el camino descubriremos cómo las normas sociales, las creencias religiosas y los cambios culturales han dado forma a nuestra comprensión de la sexualidad. Nuestra exploración nos llevará a través de diferentes continentes y culturas. Examinaremos las formas en que la sexualidad se ha expresado y regulado a lo largo del tiempo. Al comprender el pasado, podemos comprender mejor nuestras actitudes actuales hacia la sexualidad. Acompáñenos en este viaje esclarecedor a través de la historia de la intimidad humana. Nuestro viaje comienza con los primeros humanos. Luego nos trasladaremos a través de las civilizaciones antiguas hasta la Edad Media. Veremos cómo el Renacimiento y la época victoriana influyeron en las opiniones sobre el sexo. Finalmente, llegaremos a las revoluciones sexuales del siglo XX y al panorama diverso de la sexualidad en el siglo XXI. Prepárate para explorar la fascinante historia de la sexualidad humana. Descubriremos hechos sorprendentes y desafiar las suposiciones comunes. Este viaje iluminará cómo nuestros antepasados veían el amor, el deseo y la intimidad. Comenzamos nuestra exploración en la prehistoria, un tiempo fascinante y misterioso. Este período es anterior a los registros escritos, lo que significa que dependemos de otras formas de evidencia para entenderlo. Para comprender la relación de los primeros humanos con la sexualidad, nos basamos en evidencia arqueológica e interpretaciones del arte rupestre, que nos ofrecen pistas valiosas. Si bien la evidencia concreta es limitada, los académicos creen que los primeros humanos veían la sexualidad como intrínsecamente ligada a la supervivencia y la continuidad de la especie. La fertilidad era primordial para la continuación de las primeras comunidades humanas, y esto se refleja en muchos de los artefactos que han sido descubiertos. Los arqueólogos han desenterrado numerosas figurillas de Venus que datan del Paleolítico, cada una con características únicas. Estas pequeñas esculturas representan formas femeninas voluptuosas, destacando atributos asociados con la fertilidad y la maternidad. Muchos investigadores creen que estas figurillas se usaron en rituales de fertilidad, destacando la importancia de la procreación en las sociedades prehistóricas y su conexión con lo sagrado. Las pinturas rupestres también ofrecen vislumbres de la vida sexual de nuestros antepasados, mostrando escenas que reflejan sus creencias y prácticas. Las imágenes de parejas copulando y mujeres embarazadas sugieren que la sexualidad no era un tema tabú, sino una parte integral de la vida cotidiana. En cambio, probablemente se veía como una parte natural y esencial de la vida, celebrada y respetada. Estas primeras expresiones demuestran una comprensión temprana de la conexión entre la sexualidad y la creación de la vida, así como su importancia en la estructura social. A pesar de la falta de registros escritos, la evidencia arqueológica proporciona información valiosa sobre las creencias y prácticas de nuestros antepasados. Sugiere que los primeros humanos tenían una comprensión compleja de la sexualidad, que iba más allá de la mera reproducción. Estaba entrelazado con sus creencias sobre la fertilidad, la espiritualidad y la continuación de su linaje, formando una parte integral de su cosmovisión. En la siguiente sección, exploraremos cómo evolucionó la sexualidad en las civilizaciones antiguas y cómo estas primeras creencias influyeron en culturas posteriores. A medida que los humanos pasaron de ser cazadores-recolectores nómadas a sociedades agrícolas establecidas, surgieron civilizaciones. Este cambio monumental permitió el desarrollo de comunidades más grandes y complejas. Con estas civilizaciones llegaron nuevas estructuras sociales, sistemas de creencias y, por supuesto, actitudes hacia la sexualidad. Estas actitudes variaban enormemente de una cultura a otra, reflejando sus valores y normas. El antiguo Egipto, Grecia y Roma son ejemplos principales de civilizaciones que desarrollaron puntos de vista complejos y, a menudo, contradictorios sobre la sexualidad. Cada una de estas culturas dejó un legado duradero en la forma en que entendemos el amor y la ley hoy en día. En el antiguo Egipto, la sexualidad se celebraba como una fuerza vital. Era vista como una parte integral de la vida y la creación, y se reflejaba en su arte y religión.
Los dioses y diosas a menudo se representaban en poses eróticas y los mitos estaban llenos de historias de amor, lujuria e infidelidad. Estas narrativas no solo entretenían, sino que también enseñaban lecciones morales y sociales. El arte erótico prevalecía, y los egipcios discutían abiertamente los asuntos sexuales en sus escritos. Los jeroglíficos y textos antiguos revelan una sociedad que no temía explorar y documentar la sexualidad humana. Sin embargo, las reglas y expectativas sociales aún regían el comportamiento sexual. Había normas claras sobre lo que se consideraba aceptable y lo que no, reflejando la estructura jerárquica de la sociedad egipcia. La antigua Grecia es famosa por su exploración filosófica del amor y el deseo. Filósofos como Platón y Aristóteles debatieron extensamente sobre la naturaleza del amor y sus diferentes formas. Los griegos tenían diferentes palabras para diferentes tipos de amor, como eros, amor apasionado, filia, amor fraternal, y ágape, amor incondicional. Esta diferenciación muestra la profundidad de su comprensión y apreciación del amor en sus múltiples facetas. Si bien la homosexualidad era aceptada en ciertos contextos, particularmente entre hombres, la sociedad griega otorgaba un alto valor al matrimonio y la procreación. El matrimonio era visto como una institución esencial para la estabilidad social y la continuidad de la familia. Los romanos, conocidos por su sentido práctico, tenían un enfoque más pragmático de la sexualidad. Para ellos la sexualidad era una parte natural de la vida, pero también algo que debía ser regulado para mantener el orden social. Si bien tenían leyes contra el adulterio y la indecencia pública, la sociedad romana era relativamente permisiva en comparación con otras culturas antiguas. Las leyes reflejaban un equilibrio entre la moralidad pública y la libertad personal. La prostitución era legal y estaba regulada, y el arte y la literatura eróticos eran comunes. Los romanos no solo toleraban estas prácticas, sino que también las integraban en su vida cotidiana y su cultura. Sin embargo, la ley romana controlaba estrictamente la sexualidad de las mujeres, reflejando la estructura patriarcal de su sociedad. Las mujeres estaban sujetas a normas y restricciones que limitaban su libertad sexual, destacando las desigualdades de género de la época. Sección 4. El peso de la religión. La sexualidad en la Edad Media. La Edad Media, que abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo XV, vio un cambio significativo en las actitudes hacia la sexualidad en Europa. Durante este periodo, las normas y prácticas sexuales se transformaron bajo la influencia de la religión y la cultura. El auge del cristianismo, con su énfasis en el celibato y la pecaminosidad de la lujuria, tuvo un profundo impacto en las normas sociales. La Iglesia promovía la idea de que la abstinencia y la pureza eran virtudes supremas. La Iglesia se convirtió en una fuerza poderosa en la configuración de los códigos morales. Sus enseñanzas y doctrinas influyeron en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluyendo la sexualidad. La sexualidad se volvió cada vez más regulada durante la Edad Media. Las leyes y normas sociales dictaban lo que se consideraba comportamiento aceptable. La Iglesia condenó cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, y la procreación se convirtió en la principal justificación para el sexo. El matrimonio era visto como un sacramento sagrado y la única vía legítima para la expresión sexual. La homosexualidad, previamente tolerada en algunas culturas antiguas, ahora se consideraba un pecado contra natura. Las relaciones entre personas del mismo sexo eran fuertemente condenadas y castigadas. Este periodo fue testigo del surgimiento del concepto de sodomía como una ofensa grave. Las leyes contra la sodomía se implementaron con severidad, reflejando el temor y la represión de la sexualidad no normativa. A pesar de los esfuerzos de la Iglesia por controlar la sexualidad, esta siguió existiendo de diversas formas. Las personas encontraban maneras de expresar sus deseos y necesidades, a menudo en secreto. La prostitución, aunque oficialmente condenada, seguía prevaleciendo. Las ciudades medievales tenían distritos donde la prostitución era común, y las autoridades a menudo miraban hacia otro lado. El amor cortés, una forma de amor romántica y a menudo adúltera entre un caballero y una mujer noble, surgió como un fenómeno cultural significativo. Este tipo de amor era idealizado en la literatura y la poesía de la época. Esto puso de relieve la tensión entre los ideales religiosos y los deseos humanos. La literatura de amor cortés a menudo exploraba los conflictos entre el deber y la pasión.
La Edad Media también fue testigo de la persecución de personas acusadas de brujería. Las acusaciones de brujería eran comunes y a menudo resultaban en juicios y ejecuciones. Muchos historiadores creen que estas acusaciones a menudo tenían sus raíces en la misoginia y el miedo a la sexualidad femenina. Las mujeres que eran vistas como una amenaza a la autoridad masculina eran especialmente vulnerables. Las mujeres que eran percibidas como diferentes o que desafiaban las normas sociales eran vulnerables a acusaciones de brujería que a menudo conllevaban duros castigos. Estas persecuciones reflejaban el temor y la represión de la sexualidad femenina en la sociedad medieval.